un tema tan apasionante y rodeado de sensualidad como la reclamación de deudas dinerarias no contradichas a través de procedimiento notarial. Yo comprendo que el tema no suena muy atractivo, pero conviene tener algunas ideas acerca del mismo. La Ley de Jurisdicción Voluntaria del año 2015 supuso una modificación importante en nuestra legislación y tenía dos objetivos: la desjudicialización para descargar a juzgados y tribunales de asuntos sin merma por ello de ejercicio de los derechos fundamentales y el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea sobre esta materia. Y dentro de lo que fue atribuido a los notarios está el mal llamado monitorio notarial, es decir, un acta notarial de requerimiento de pago que puede tener sin más efectos ejecutivos y que presenta algunas ventajas frente al procedimiento monitorio judicial. Este nuevo expediente no suprime la vía judicial de reclamación de deudas por el procedimiento monitorio regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que convive con él. De hecho, si por ejemplo el notario no logra localizar al deudor o no puede hacer la entrega del requerimiento de pago, ello provoca la finalización del acta y el acreedor puede dirigirse sin más a la vía judicial. Las ventajas del acta notarial son la extrajudicialización, que es lo que la ley busca. Tened en cuenta que más del 50% de los procesos monitorios evitan el declarativo correspondiente, y ello en el año 2012, aunque sea remontarnos muy atrás, supuso 1/3 de todo el volumen judicial. La elección del ciudadano, puedes ir a cualquier notario competente. La rapidez, 1 mes en el procedimiento notarial frente a 8 meses de media en los monitorios judiciales. La imparcialidad y la asistencia tanto al acreedor y al deudor por parte del notario, y el coste. Es más barato el procedimiento notarial que el judicial. El acta notarial tiene las siguientes características. El acreedor, con base documental de la deuda dineraria, requiere al notario para que éste a su vez requiera al deudor de pago, con concesión de 20 días hábiles para la satisfacción de la deuda, y el notario comunica personalmente al deudor el requerimiento de pago. Si el deudor comparece en esos 20 días hábiles y paga íntegramente la deuda, el acta tiene carácter de carta de pago. Si el deudor paga directamente al acreedor y en los 20 días hábiles lo acredita y el acreedor lo confirma, el notario cierra el acta y da por terminada su actuación. Si el acreedor no confirma expresamente el pago en los 20 días hábiles, el notario cierra el acta y el acreedor puede acudir a la vía judicial. Si el deudor comparece ante el notario y formula motivos de oposición al pago, se da por terminada la actuación del notario y el acreedor puede acudir a la vía judicial. Y fundamentalmente, y esto es lo más útil, si el deudor no comparece o no alega motivos de oposición al pago dentro del plazo de los 20 días hábiles, el acta lleva aparejada ejecución, es decir, es directamente ejecutable sin más. ¿Cuáles son las deudas reclamables por vía notarial? Pues las deudas dinerarias de naturaleza civil o mercantil, cualquiera que sea su cuantía u origen, siempre que sean líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, y que consten acreditadas documentalmente de forma indubitada en cualquier soporte, incluso informático. Y, lógicamente, que desglosen principal, intereses remuneratorios e intereses de demora por un principio de protección del deudor, y que si se reclaman intereses, pues se acompañe el contrato o la póliza en cuya virtud se permita al acreedor la liquidación unilateral de la deuda vencida y de sus intereses, y la certificación de lo adeudado. Son reclamables las deudas que una sociedad pueda tener frente a otra, o a empresarios entre sí, o un usuario contra un empresario, o particulares entre sí. No son reclamables las deudas por alimentos que afecten a menores o incapacitados, o que recaigan sobre materias indisponibles, o operaciones sujetas a autorización judicial, o reclamaciones en las que esté afectada una administración pública. Esto es lógico. Lo que no es tan lógico es que no sean reclamables ni las deudas por impago de comunidad de propietarios, ni las deudas derivadas de un contrato entre un empresario y un consumidor o un usuario. Todo esto esta limitación tiene un origen teórico de protección al deudor, pero la realidad es mucho más hispánica, mucho más ibérica. Consiste en definitiva y en gran parte, en la influencia decisiva que en el informe de un alto órgano del Estado
tuvo un determinado miembro de ese determinado órgano que en realidad está y lo ha estado siempre, sirviendo a los intereses particulares de una determinada corporación que tuvo una especial fuerza durante la legislatura anterior. No digo más porque el interview ha cerrado allá hace años. Hay también casos dudosos, por ejemplo, ¿son reclamables las deudas por ilícitos penales o laborales? Pues no, porque exceden de lo civil o mercantil. Las deudas derivadas de los arrendamientos sí, aunque en la práctica nunca va a hacerse porque se va a sustanciar por un juicio verbal. Las deudas contra el fiador sí, si es solidario, y además siempre que el deudor haya renunciado a los beneficios de exclusión, división y orden. No contra un deudor concursado y sí contra un excónyuge por pensiones atrasadas, porque esto no es materia indisponible. En fin, es una posibilidad muy interesante, algo compleja. Para dudas, pues acudid a cualquier notaría. Gracias, soy José Manuel Benítez Bernabé, notario de Soria.